Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. El día de hoy no voy a comentar de un libro, sino de un white paper. Se trata del white paper de Audio Digital México 2022. El objetivo de este documento es promover la venta de publicidad en Spotify, especialmente en los podcasts. En la portada encontramos dos logotipos. El primero, el de Spotify Advertising, es la oficina dentro de Spotify que se encarga de la publicidad, de su comercialización. Y también vemos el logotipo de la Interactive Advertising Bureau, que es un organismo internacional que reúne a las empresas que se dedican a la publicidad digital, a la mercadotecnia interactiva. También hay empresas que apoyaron este documento, por ejemplo, Acast, que es una plataforma que apoya a los creadores de contenido, Google, que es un monstruo en el mundo digital, y el Consejo de Investigación de Medios. Este consejo se da a la tarea de medir las audiencias de los medios de comunicación. Todo este documento está repleto de información, de datos, números, gráficas, etcétera, etcétera, acerca de los podcasts del audio digital. Contiene 4 capítulos. El primero, el contexto. El audio digital está creciendo más que nunca. Nos da un repaso por la evolución del audio desde el fonógrafo de Edison, la invención del vinilo, la cinta magnética, los Walkman, el disco compacto, el MP3, el Napster, el mundo del streaming y los asistentes como Alexa. Yo quisiera comentar que en cuanto a podcast, yo con frecuencia escucho 3. El primero se llama The Coffee, creado por Mauricio Cabrera. Aquí él entrevista a creadores de contenido. Realmente es mi podcast favorito. También escucho Los Archivos Secretos de la Policía, creado por la Organización Editorial Mexicana, donde hace una dramatización de crímenes famosos. Estupendo, se lo recomiendo. Y también yo mismo soy parte de un podcast, se llama #Lo Más Trendy de la Universidad del Noreste, creado por alumnos de la carrera de Comunicación Digital, donde yo me permito hablar de libros de comunicación. El capítulo Consumo de audio digital en México nos explica que hasta ahora, en cuestión de streaming en Spotify, estamos acostumbrados a escuchar música, que es maravilloso. Sin embargo, poco a poco el podcast va ganando terreno y es la tendencia. Incluso nos recalca, los jóvenes creen más en los podcasts que en los medios tradicionales. Y se hace la gran pregunta, ¿cuál es nuestra percepción hacia la publicidad cuando escuchamos música, un podcast y de repente comienza la publicidad? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Aquí viene comentarios respecto a esto. En el capítulo de buenas prácticas nos hace algunas recomendaciones para nuestros anuncios en los podcasts. Por ejemplo, nos indica que en los primeros 5 segundos debemos ya mencionar el nombre de nuestra marca, producto o servicio. También nos recuerda que tenemos que hablarle al consumidor como si fuéramos uno de ellos, un amigo más, y debemos evitar sonar de manera muy formal. Yo pienso que el tono de la conversación en los anuncios debe ser dependiendo de la marca, del producto que estemos anunciando, pero esto ayuda bastante. El último capítulo se llama Retos y Oportunidades y nos menciona puntos importantísimos que debemos tomar en cuenta en nuestra publicidad en los podcasts. Por ejemplo, las métricas que nos sirven para medir todos los parámetros respecto a nuestra audiencia que está escuchando nuestros podcasts. También recalca, vuelve a poner énfasis en la creatividad que debemos ejercer para llamar la atención del público. Y también nos habla de la cultura auditiva. Yo considero que ese es
los hábitos o comportamiento de los consumidores respecto a esta plataforma de escuchar podcast. Este es un panorama general del contenido del White Paper Audio Digital México 2022. Después viene muchísima más información muy relevante, les recalco, está llena de gráficas, estadísticas, números, etc. Pero entonces yo tuve curiosidad por entrar a la página web de Spotify Advertising y me quedé estupefacto. Es una página estupenda, viene muchísima información y recomendaciones. Por ejemplo, nos explica cómo crear un guión, cuántas palabras debe tener un guión de 30 segundos o de 60, cómo debe empezar el primer párrafo, el último y lo del medio, y muchísima información acerca de la creatividad, de cuestiones técnicas, de cuestiones estadísticas, de todo. Les recomiendo que entren a la página de Spotify Advertising, aquí les voy a dejar el link. Y por cierto, en esta página de Spotify Advertising nos comenta los 3 podcasts más escuchados en México. 2 de ellos yo los conozco. Uno se trata de El Café de la Mañana, creado por Spotify en asociación con el periódico Reforma. Ahí van comentando las noticias del día. Allí trabaja una chica que me cae súper bien, es buenísima onda, se llama Paulina Chavira, es una apasionada y experta del lenguaje. Otro de los podcasts más escuchados en México se llama Entiende tu mente, 20 minutos para sentirte mejor. Y el tercer podcast más escuchado en México se llama Meditada, un espacio para la meditación. A mí me gusta mucho escuchar Spotify, escuchar música, explorar podcasts, encontrar temas que me interesen a mí, pero sobre todo como comunicólogos debemos ser capaces de crear contenido, de crear anuncios y colocarlos en esa plataforma, que la tendencia es que vaya creciendo más y más. Por eso mi recomendación esta semana es el White Paper de Audio Digital México 2022. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.